Me llamo Claudia. Tengo 27 años. Y esta Navidad se suponía que iba a ser la primera que pasara de verdad para mí, no alrededor de los demás. Llevaba meses imaginándome tumbada al sol, escuchando solo el mar, en lugar de 5 niños gritando mi nombre al mismo tiempo, convencida de que por fin iba a vivir una fiesta sin cargar con nadie. En vez de eso, acabé viendo a mi mamá agarrar el teléfono con los nudillos blancos, la cara perdiendo todo el color mientras susurraba, casi sin voz, que esto no puede estar pasando. Del otro lado de la videollamada se oían chillidos infantiles, juguetes estrellándose contra el suelo, el llanto desbordado de alguien que se había tirado jugo encima de un vestido nuevo y una caricatura escandalosa sonando de fondo. Mi madre miraba la foto que yo acababa de mandarle. Mi tumbona en la terraza del hotel, mis gafas de sol, una piña colada en la mesita y el billete de avión con la fecha de ese mismo día bien visible, como prueba de que, por primera vez, la que no estaba donde se suponía que debía estar, era yo. Ella había construido su Navidad perfecta sobre una sola suposición, la misma que mi familia llevaba años dando por hecha, sin ni siquiera discutirla, que yo renunciaría en silencio a mis planes para convertirme en la niñera de los 5 nietos mientras los demás se arreglaban, se tomaban fotos preciosas y se divertían como adultos, sin sueldo, sin agradecimientos reales, solo con esa culpa envuelta en celofán. Ya sabes que sin ti no podemos. Cada año el guión era el mismo, solo cambiaban las edades de los niños y el tipo de desastre que había que gestionar. Pero este año no cancelé mi vida para facilitarles la suya. Este año cambié mis planes de una forma que mi mamá jamás vio venir, porque, en realidad, esta historia no empezó con ese jadeo de sorpresa frente a la pantalla, sino semanas antes, con una llamada que me empujó más allá de mi límite silencioso y me hizo entender que estaba harta de ser el plan de reserva de la familia. Si alguna vez te han tratado como la niñera automática, solo porque estás soltera, trabajas desde casa o aún no tienes hijos, quédate conmigo hasta el final y luego dime si crees que fui demasiado lejos o no lo suficiente. 2 semanas antes de aquella videollamada caótica, mi celular se iluminó con el nombre de mi mamá, justo cuando estaba terminando un informe tarde en la oficina. Afuera ya era de noche, la ciudad se veía desde la ventana como un montón de luces frías y lejanas. En mi escritorio, una taza de café olvidada se había enfriado y el cursor parpadeaba al final de un párrafo a medio terminar. Llevaba meses haciendo horas extra, metiendo proyectos, diciendo que sí a encargos que nadie quería, todo para poder pagarme un viaje de Navidad en solitario que había planificado desde el verano. Lo tenía marcado en el calendario con un círculo enorme, casi infantil, como si fuera un cumpleaños o algo sagrado. Era mi pequeña rebelión silenciosa, un salvavidas al que me aferraba cada vez que mi madre decía, «Ya veremos qué hacemos en Navidad», con ese tono que yo conocía demasiado bien. Contesté al tercer tono intentando sonar normal. «Hola, mamá», dije, cansada pero de buen humor, con el cuerpo vencido pero la mente agarrada a esa imagen de playa. Su voz alegre me golpeó como una sirena de alarma. La conozco tanto que, con solo oír su «Claudia» alargado, supe que se acercaba algo envuelto en papel bonito pero con bomba dentro. «Claudia, qué suerte que contestas», canturreó. «Tengo el plan más maravilloso para Navidad y te va a encantar». Se me encogió el estómago de inmediato. Cuando mi madre decía que tenía un plan, casi nunca significaba un plan para compartir. Casi siempre quería decir que tenía un plan para mí. «Ajá. ¿Qué tipo de plan?», pregunté despacio, arrastrando la voz como si así pudiera ralentizar lo inevitable. Miré de reojo la maleta medio abierta que llevaba semanas en un rincón de mi cuarto, con un par de bikinis y un vestido blanco doblado encima, como recordatorio físico de que esa vez mi Navidad iba a ser distinta. «Verás», empezó con un tono demasiado casual para ser casual, «tu hermana y tu hermano van a traer a los niños este año. Los 5. Se merecen un descanso, trabajan tan duro». Alargó la frase como quien prepara un trampolín. «Estábamos pensando que tú podrías quedarte con los niños un par de días, mientras nosotros preparamos todo y tenemos un poco de tiempo de adultos. Solo serán 5 niños. Se te dan tan bien».
Ahí estaba, el solo más pesado del mundo. 5 niños, 2 menores de 3 años, uno en plena obsesión con los dinosaurios que rugía a cualquier hora, y un par de gemelos ruidosos que convertían cualquier habitación en un parque de juegos extremo. Podía verlos en mi cabeza corriendo por el pasillo, disputándose una tablet pegajosa como si fuera oro. «Mamá, ya te dije que reservé un viaje para Navidad», le recordé, despacio, como quien señala una señal de alto que el otro pasó de largo. «¿Te acuerdas de la casa en la playa para la que he estado ahorrando todo el año?» Se quedó callada medio segundo, un silencio diminuto pero revelador, y luego se rió como si no pasara nada, como si yo hubiera dicho que pensaba ordenar el armario. «Bueno, claro, pero eso lo puedes mover, ¿no?», dijo, con esa burbuja de despreocupación que siempre usaba cuando hablaba de mi vida. «No es como si tuvieras marido o hijos de los que preocuparte. Eres flexible. Tu familia te necesita. Flexible». Esa palabra me ardió por dentro como si fuera ácido. Lo que de verdad quería decir era que mi tiempo, mi trabajo y mi vida eran opcionales comparados con los de los demás. Una especie de espacio en blanco que ellos podían rellenar a voluntad. Recordé todas las veces que me lo habían dicho. Tú que tienes un trabajo que se puede mover. Tú que no tienes tantas cargas. Tú que eres tan adaptable. Flexible no sonaba a virtud. Sonaba a goma elástica utilizada hasta deformarse. Miré de reojo, como por reflejo, los billetes de avión impresos sobre la cómoda, sujetos con un imán en la puerta metálica del armario. No reembolsables, fechas cerradas, los días de vacaciones ya aprobados, con el visto bueno de mi jefe y de recursos humanos, después de meses de organizar proyectos para que todo encajara. «No sé, mamá. De verdad necesito este descanso», contesté, sintiendo cómo la voz me salía más tensa de lo que quería. «He estado trabajando un montón y...» «Tú siempre estás de descanso», disparó enseguida, sin dejarme terminar. «Ellos no. Tienen horarios imposibles, ya sabes. Además, adoras a los niños. Piensa en sus caritas cuando te vean. No querrás decepcionarlos, ¿verdad?» Hablaba de las caritas de los niños, pero en realidad me hablaba de la suya, de cómo se vería si yo no obedecía el guión. Ahí estaba otra vez, el cóctel familiar de culpa y obligación que me habían servido toda la vida, solo que esta vez tenía un regusto especialmente amargo. De niña, si alguien necesitaba niñera de última hora, era yo. Cuando mis compañeros iban a fiestas de 15, yo me quedaba en casa con un primo pequeño llorando porque no quería dormir sin su mamá. Cuando mis colegas de la universidad organizaban escapadas improvisadas de fin de semana, yo era la que no podía ir porque a algún hermano le había surgido una emergencia y mi madre me ofrecía en sacrificio sin preguntarme. Me vi con 16 años en Nochebuena, sentada en el suelo frente a la cuna de mi sobrino mayor, cantando nanas mientras escuchaba los fuegos artificiales lejos, juntando mensajes de mis amigas. «¿No vas a venir? Pensé que te escapabas aunque sea un rato». Yo respondía con algún emoji resignado mientras mi madre entraba al cuarto y susurraba: «Eres un amor, hija, no sé qué haríamos sin ti», y luego regresaba al salón entre risas y copas de vino. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta que ya conocía. «Mamá, no es por los niños», dije despacio, eligiendo cada palabra. «Es porque nadie me pregunta nunca si estoy de acuerdo. Solo lo dan por hecho». «Ay, no seas dramática», cortó, y el tono dulce se le cayó de golpe como una máscara mal puesta. «Los demás tienen responsabilidades de verdad. Tú eres la única sin una familia propia. Deberías sentirte agradecida de que confíen en ti con sus hijos. Responsabilidades de verdad. Como si mi vida no contara porque no se parecía a la suya. Como si las noches que yo pasaba en vela, entregando informes o llorando por una relación rota, valieran menos porque no había niños de por medio. Algo dentro de mí se rompió, pero en vez de hacerse añicos, se afiló. Un pensamiento frío y clarísimo apareció de la nada. Si para ellos yo era la niñera incorporada de serie, quizá había llegado el momento de que experimentaran cómo era la vida sin ese accesorio. «No te puedo prometer nada», dije al fin,
manteniendo la voz lo más plana que pude. Tengo que pensarlo. No tienes que pensarlo, replicó enseguida, seca, como si yo hubiera dicho algo absurdo. Sabes cuál es la decisión correcta. Todos contamos contigo. Y colgó, segura de que la culpa funcionaría igual que siempre, segura de que yo, como una goma elástica, volvería a mi posición original aunque me estiraran hasta el límite. Me quedé allí sentada, con el teléfono aún en la mano y el pulso desbocado. La pantalla se apagó, pero su voz seguía resonando en mi cabeza. Por primera vez, en vez de buscar excusas para cancelar mi viaje, me descubrí pensando en otra cosa por completo, en una pregunta que no me soltaba. ¿Y si este año los dejo sentir el caos que siempre me endosan a mí? Hice algo que casi nunca hacía en temas de familia. No respondí de inmediato, no la llamé para suavizar, no mandé un mensaje aclaratorio del tipo, no te preocupes, ya veré cómo lo hago. Dejé que sus palabras se quedaran zumbando en mis oídos y en lugar de devolverle la llamada marqué otro número. Paula, mi mejor amiga desde la universidad, ni siquiera se molestó en saludar cuando escuchó mi respiración al otro lado. Tienes la voz que usas cuando tu familia está siendo ridícula, dijo apenas descolgó. ¿Qué hicieron ahora? Eran casi las 9 de la noche y yo caminaba de un lado a otro de mi diminuto salón, esquivando la maleta como si fuera la prueba de un crimen. Le conté todo, los meses planeando el viaje, el calendario con la fecha señalada, la llamada de mi mamá, la forma en que había dicho responsabilidades de verdad, cómo 5 niños se habían convertido de repente en el centro de mi Navidad. Mientras hablaba, veía escenas de otros años mezcladas con esa. Yo con fiebre en el sillón, un niño dormido sobre mi pecho, mientras en la televisión daban las campanadas y mi mamá brindaba en la cocina. Cuando terminé, Paula se quedó en silencio un momento, algo muy raro en ella. La imaginé mordiéndose la uña del pulgar, como hacía cuando estaba pensando en cómo decirme una verdad incómoda. «Clau», dijo al fin, ¿eres consciente de que esto te lo hacen todos los años? Lo era. Siempre lo había sabido en alguna capa de mí misma, en esa zona donde se guardan las humillaciones pequeñas y constantes. Solo odiaba admitirlo en voz alta. Paula empezó a enumerar, año por año, con una precisión que me dejó helada. La Navidad pasada te saltaste la fiesta de la oficina, esa a la que por fin iba a ir el jefe grande, para conducir 3 horas y quedarte con los gemelos mientras los demás se iban a un concierto, ¿te acuerdas? Me mandaste una foto de ellos dormidos en el sofá y 5 minutos después, otra de tus compañeros borrachos cantando villancicos en un karaoke. El año anterior pasaste Nochevieja con fiebre y 3 niños pequeños para que tu hermana pudiera tener una noche libre con su marido. Y acuérdate de la boda de Chris que te perdiste porque tu hermano te apuntó como niñera al mismo tiempo y tu mamá te ofreció sin preguntarte. Te llamé a las 2 de la mañana y estabas armando un rompecabezas en lugar de estar bailando. Cada recuerdo se me apareció en la cabeza como una pequeña escena separada, nítida, como si alguien hubiera encendido un proyector. Manitas pegajosas tirando de mi camiseta mientras el teléfono vibraba con fotos de mis amigas pasándoselo bien sin mí. Mensajes de mi madre dándome las gracias esa noche y semanas después, actuando como si hubiera sido una tontería, como si mis sacrificios fueran detalles menores frente a la verdadera vida adulta de los demás. Me vi también en la universidad, diciendo que no a un intercambio porque mi familia me necesita cerca, aunque en realidad lo que necesitaban era a alguien que recogiera los trozos cuando algo se caía. Sí, murmuré con un sabor metálico en la boca. Me acuerdo de todo. Entonces, ¿por qué se lo sigues permitiendo?, preguntó Paula sin rodeos. Te tratan como un servicio, no como una persona. Si de verdad te respetaran, al menos te preguntarían, no te asignarían el papel. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier sermón familiar, porque venían de alguien que no ganaba ni perdía nada con mi obediencia. Tenía razón. En algún punto me había convertido en la responsable, la soltera, la que siempre podía mover sus planes porque los suyos eran supuestamente menos importantes. Tal vez debería simplemente decir que no.
Susurré, más para mí que para ella, sabiendo que un simple no nunca había sido suficiente en mi casa. «Oh», añadió Paula, con la voz más afilada de lo habitual, «tal vez deberías dejar de advertirles y dejar que lidien con las consecuencias. Ellos nunca te dan margen cuando te cargan sus planes. ¿Por qué tú tienes que ser la considerada, la previsora, la amable? A ti nunca te avisan con meses de antelación cuando deciden que vas a perderte algo». Me dejé caer en el sofá, mordiéndome el labio hasta que casi me dolió. La idea de dejar que sintieran el caos me revolvía el estómago. Dejar que vieran lo que yo absorbía cada fiesta. Me imaginé a mi mamá con ojeras, a mis hermanos corriendo detrás de los niños, las reservas de restaurante canceladas, el árbol torcido. «Suena mezquino», balbuceé, como si quisiera castigarlos. «Suena justo», me corrigió, sin un gramo de duda. «No quieres hacerle daño a los niños. Quieres obligar a los adultos a comportarse como adultos. Hay una diferencia enorme. Además, ¿no te parece curioso que la única persona que se preocupa por no ser cruel seas tú, que eres la que carga con todo?» Esa pregunta me atravesó. Esa noche, el celular volvió a vibrar mientras hablábamos. Esta vez era el chat familiar, lleno de emojis de confeti y párrafos eternos sobre nuestros grandes planes navideños. Abrí la conversación con una mezcla de curiosidad y miedo. En mitad del hilo mi mamá había escrito: «Claudia ya prometió que se quedará con todos los niños para que podamos centrarnos en la organización. Es un ángel. Sin ella estaríamos perdidos. Prometió». Me quedé mirando esa palabra tanto rato que se me desenfocó la vista. Yo no había prometido nada. Yo había dicho literalmente que tenía que pensarlo, pero en su versión de la historia ya era un trato cerrado, algo tan obvio que ni siquiera valía la pena confirmarlo conmigo. Noté cómo mis latidos se volvían más lentos, fríos, constantes. Miré las respuestas de mis hermanos, mensajes llenos de alivio y emojis de manos juntas. «Esto es perfecto. De verdad necesitaba este descanso», escribió mi hermana. «Clau, nos salvas la vida. Te debemos una», puso mi hermano, con el mismo tono de siempre, ese «te debemos una» que nunca se saldaba. Nadie preguntó si yo estaba de acuerdo. Nadie comprobó nada conmigo antes de brindar por ello. Era como si yo ni siquiera hiciera falta en la conversación para decidir mi papel. Algo dentro de mí se rompió del todo, aunque no de la forma escandalosa que siempre imaginé. No hubo grito ni plato roto. Fue silencioso, como un nudo que se afloja de golpe. «Muy bien», pensé. «¿Queréis fingir que prometí? ¿Queréis asumir que otra vez me voy a sacrificar? Pues este año van a celebrar sin mí de verdad». Mis dedos flotaron sobre el teclado un momento, temblando entre la costumbre y la rebelión. Escribí, borré, volví a escribir y al final mandé un mensaje tan neutro que casi me dio risa. «He visto los mensajes. Voy a revisar mi agenda y les aviso». Por fuera, seguía sonando como la hija razonable, colaboradora, que se toma su papel con seriedad. Por dentro, el plan ya estaba cambiando de forma definitiva. Al día siguiente, en la hora de comida, bajé a la cafetería de la oficina, pero la fila era tan larga que terminé volviendo a mi escritorio con un sándwich triste y una botella de agua. Abrí el portátil y me quedé mirando la pestaña abierta con el alquiler de la casa en la playa. El anuncio mostraba una foto de una terraza con vista al mar, cortinas blancas que se movían con el viento y una frase que me había hipnotizado meses atrás: «Despierta con el sonido de las olas». Llevaba semanas plantada sobre el botón de pago, con miedo de que mi familia, de alguna manera, lograra convencerme de cancelarlo. Ahora ese miedo era más pequeño que mi enfado. Revisé las fechas otra vez. Entrada: 23 de diciembre. Salida: 27 de diciembre. Exactamente las mismas fechas en las que mi madre me quería clavada a un sofá con 5 niños pasados de azúcar y demasiados regalos. Dudé un segundo más. Sentí cómo se me aceleraba el corazón y por fin hice clic en confirmar. Así, sin más, el viaje dejó de ser una fantasía para algún día y se convirtió en un hecho inamovible.
Pocos minutos después, como si tuviera un sensor, sonó mi teléfono. Era mi mamá. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó, sin saludo ni preámbulos, como si estuviéramos retomando una tarea pendiente. Sí, respondí con voz serena, la serenidad artificial de quien está sujetando la silla para no caerse. Todavía estoy viendo algunas cosas. Pues yo ya le dije a tu hermana y a tu hermano que tú lo harías, dijo cortante, esa vez sin adornos. Cuentan contigo. Todos contamos contigo. Eres la única que puede manejar a los 5 a la vez. Ya sabes cómo se ponen. Casi me reí por lo bajo ante el halago envenenado. Traducción. Hemos dependido de ti tanto tiempo que ya no sabemos funcionar sin ti. Mamá, yo nunca dije que sí, le recordé. No deberías organizarlo todo alrededor de mí sin preguntar primero. Tampoco dijiste que no, replicó con un filo en la voz que conocía desde adolescente. Y sabía que ibas a hacer lo correcto cuando lo pensaras con calma. No me lo pongas difícil. Otra vez esa frase, hacer lo correcto, como si solo hubiera una respuesta moralmente aceptable y consistiera en cancelar mi vida. Si en ese momento le contaba que ya tenía el viaje pagado, sabía perfectamente lo que iba a pasar. Lloraría. Hablaría de sacrificios, de cómo ella lo dio todo por nosotros, de la familia, de lo decepcionada que estaba con la hija que no lo dejaba todo. Luego llamaría a cada pariente para pintarme como una desagradecida, hasta que yo cediera solo para que parara el ruido y la vergüenza. Ellos nunca me daban mucho margen cuando necesitaban algo. Nunca preguntaban cómo afectaría eso a mi trabajo o a mis planes. Simplemente decidían que yo lo resolvería. Así que esta vez decidí devolverles exactamente la misma consideración que ellos siempre me habían dado. Ninguna. Sigo pensándolo, repetí con calma. Te avisaré antes de las fiestas. Claudia, dijo, bajando la voz a ese tono peligroso que decía, no me desafíes, no hagas un drama. Tenemos muchas cosas en juego. Tu hermana ya encargó atuendos especiales para los niños para hacerles fotos junto al árbol. Necesitamos a alguien responsable mientras preparamos todo. Responsable, sacrificada, conveniente, todas las palabras que de verdad quería decir y que se traducían siempre en tú. Te escucho, contesté sin subir el tono. Y, aún así, te avisaré cuando tenga una decisión. Cuando colgamos, no lloré. No me desmoroné como otras veces. Abrí un documento en blanco en el ordenador y empecé a escribir, con los dedos temblando, todo lo que siempre quise decir y nunca me atreví. Todas las veces que había renunciado a algo, a una cita, a un viaje, a una simple tarde libre. Todas las formas en que trataron mi tiempo como si fuera gratis. Todos los comentarios de «ya lo entenderás cuando tengas tu propia familia», como si mi vida no contara hasta que cumpliera ese requisito. La lista fue más larga de lo que estaba dispuesta a reconocer. Tenía 15 y me perdí el viaje de fin de curso por quedarme con el hijo de la prima, escribí. Tenía 21 y no fui a la playa con la universidad porque había bautizo y necesitaban quien cuidara a los niños mientras los adultos socializaban. Tenía 24 y dejé que mi ex se fuera solo a un festival porque mi familia me necesitaba esa semana. Cuando terminé me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de claridad. Verlo todo en un solo lugar fue como mirar un espejo enorme, sin filtros. Esa noche volví a llamar a Paula y le leí la lista entera, con la voz quebrándose por momentos. Ella escuchó sin interrumpir, algo rarísimo en ella. Entonces, dijo, despacio cuando terminé, ¿qué vas a hacer exactamente? Miré mi maleta en la esquina, ahora totalmente llena en mi mente, aunque aún no la hubiera terminado. Me voy a ir de viaje, respondí, y voy a dejar de proteger a mi mamá de las consecuencias de sus decisiones. ¿Y tu madre?, preguntó Paula, sabiendo perfectamente que esa era la pieza que más me costaba mover. Voy a dejar de salvarla de sí misma, dije. Cada año se inventa una Navidad perfecta sobre mi espalda y hace como si los sacrificios fueran suyos. Este año voy a dejar que todo el mundo vea quién ha estado cargando de verdad. Paula soltó un silbido bajo. ¿Estás segura de que estás lista para la que se viene?
No. Sí, tal vez, admití. Mis emociones cambian como la arena, pero debajo de todo eso hay algo nuevo, algo firme. Estoy cansada de ser la única que tiene miedo de molestar a los demás. Si ellos pueden desmontar mis planes sin pestañear, también pueden soportar una pequeña sorpresa. Esa noche, mientras miraba el techo en la oscuridad, otra pregunta apareció. Una que seguramente muchos que están escuchando esto se han hecho alguna vez. ¿Cuántas veces se supone que tienes que prenderte fuego para mantener a todos los demás calentitos antes de, por fin, tirar la caja de fósforos y salir caminando? Todavía no tenía la respuesta completa, pero sabía que yo ya no estaba dispuesta a seguir ardiendo. Empecé a guardar cosas en la maleta con una calma rara. Traje de baño, un libro que llevaba meses sin tiempo para leer, sandalias, un vestido que siempre terminaba colgado en el armario porque no tenía ocasión de usarlo. Cada prenda era una especie de declaración silenciosa. Esta vez, la ocasión soy yo. La mañana de Nochebuena llegó más rápido de lo que esperaba. El despertador sonó, y por primera vez en años no venía acompañado de un mensaje larguísimo de mi madre, con instrucciones sobre meriendas, siestas y horarios. Me despertó mi propia alarma y el zumbido suave de las ruedas de mi maleta esperando junto a la puerta. Mi vuelo era a las 10 de la mañana. Mi mamá aún creía que yo iba a llegar a su casa al mediodía. Preparé café, me duché y me vestí con el atuendo menos navideño que encontré. Short de lino, blusa amplia, sandalias cómodas. Nada de suéter rojo ni aretes de reno. Quería recordarme a mí misma que esa fiesta era mía, no de ellos. Antes de coger las llaves, abrí el chat familiar una vez más. Había nuevos mensajes acumulados durante la noche, fotos de regalos a medio envolver, mi hermana quejándose de la brillantina por todas partes, mi hermano renegando por las compras de última hora, un meme malo sobre suegras. En medio de todo, mi mamá había escrito: «Mañana Claudia viene a llevarse a los niños para que podamos terminar todo. Menos mal que la tenemos. No sé qué haríamos sin esa chica». Esa chica. Me apretaron la mandíbula esas dos palabras, pero también terminaron de reforzar mi decisión. Abrí un chat privado con ella. Me temblaban los dedos, pero respiré hondo y empecé a escribir. «Solo quería recordarte que nunca acepté cuidar a los niños este año. Voy a estar fuera de la ciudad en Navidad. Espero que pasen unas fiestas muy lindas, pero yo no voy a hacer de niñera». Me quedé mirando el mensaje un par de segundos, con el pulgar dudando sobre el botón de enviar, y luego lo mandé antes de poder acobardarme. Casi de inmediato aparecieron los 3 puntitos de «Está escribiendo». «Fuera de la ciudad», respondió. «¿De qué estás hablando? Sabes que contábamos contigo. No puedes cambiar de opinión a estas alturas». Una calma extraña se instaló en mí, no la ausencia de nervios, sino una especie de decisión que los atravesaba. Hice una captura de pantalla de la confirmación de mi vuelo, con la fecha y el destino bien visibles, y luego saqué una foto rápida de mi maleta lista junto a la puerta y mi sombrero de playa encima. «No estoy cambiando de opinión», escribí. «Te dije hace semanas que tenía planes. La diferencia es que esta vez no los voy a cancelar. Sin emojis, sin disculpas, sin esos perdón automáticos que siempre añadía para suavizar mis límites». Después vino una avalancha de mensajes, como una tormenta que ya conocía. «Eres egoísta. Estás arruinando la Navidad. Sabes que tu hermana y tu hermano no pueden con 5 niños solos». Cada acusación llegó una tras otra, pero en vez de hundirme, rebotaron como lluvia contra una ventana gruesa. Y sí, habrá quien piense que debería haberles avisado con más tiempo, haber sido aún más clara, haber repetido 1000 veces: «No cuenten conmigo». Pero dime, ¿cómo se supone que adviertes a personas que solo escuchan cuando les conviene? Puse el móvil en silencio, lo guardé en el bolso, agarré la maleta y salí por la puerta. El pasillo del edificio olía a café y a pan tostado. Me crucé con un vecino que cargaba bolsas de regalos y me deseó felices fiestas con una sonrisa. «Felices», pensé, mientras asentía. «Ojalá supieras lo literal que estoy intentando que sean».
El aeropuerto estaba lleno del caos típico de las fiestas. Niños corriendo, gente con gorros de Santa, maletas rojas, colas interminables en el control de seguridad. Pero por primera vez no sentí que fuera mi caos que gestionar. Nadie me agarraba del pantalón, nadie me pedía jugo, nadie me decía, ve a ver qué está haciendo el pequeño. Facturé la maleta, pasé el control de seguridad y me senté en la sala de embarque con los audífonos puestos, dejando que los anuncios se mezclaran con los latidos de mi corazón. Miré por las enormes cristaleras. Los aviones iban y venían, indiferentes al drama familiar de cada pasajero. Media hora antes de embarcar, caí en la tentación de revisar el celular. Desactivé el modo silencio y la pantalla se encendió con notificaciones como una máquina tragamonedas. El chat familiar estaba en llamas. ¿Cómo que Claudia no viene?, escribí a mi hermano. Mamá, dijiste que lo tenías todo bajo control, añadí a mi hermana. Entonces, ¿quién se va a quedar con los niños esta noche? Había mensajes de mi padre intentando mediar con frases como, a ver, calmémonos, que se perdían entre emojis enfadados. Me limité a escribir un solo mensaje, esta vez en el grupo, en lugar de responder por separado. No soy una niñera integrada de fábrica, los quiero, pero no voy a pasar todas las Navidades cuidando de 5 niños mientras los demás descansan. Le dije a mamá que tenía otros planes. Estoy de viaje, tendrán que buscar otra solución. Envié el mensaje y vi cómo iban apareciendo las confirmaciones de lectura, una tras otra, hasta que todos lo habían visto. Durante 1 minuto entero, nadie respondió. Se podía sentir el silencio incluso a través de la pantalla. Entonces, mi mamá escribió, pero no en el grupo, sino llamándome directamente. Dejé sonar el teléfono 1, 2, 3 veces antes de contestar. Oía ruido de fondo, papel de regalo arrugándose, dibujos animados a todo volumen y al menos un niño llorando desaforadamente. ¿Cómo puedes hacerme esto?, soltó sin saludar. Todo el mundo viene esta noche. Los niños ya están aquí. Tu hermana y tu hermano tienen reservas para cenar. ¿Tienes idea de todo el trabajo que tengo? No puedo ocuparme de todos estos niños y ser anfitriona al mismo tiempo. Caminé hacia la puerta de embarque con el teléfono pegado a la oreja. Tal vez tenías que haber pensado en eso antes de organizarlo todo alrededor de mí sin mi consentimiento, dije tranquila, con una tranquilidad aprendida a base de tragarme discusiones. Te dije que tenía un viaje. Tú elegiste no escucharme. ¿Así que ese viaje es más importante que tu familia?, escupió como si hubiera dicho la herejía definitiva. Ese viaje es más importante que seguir dejando que me den por sentada, respondí. Hubo un segundo de silencio aturdido. De fondo, un niño gritó pidiendo jugo. Otro empezó a llorar porque no encontraba un muñeco. Algo se cayó con un golpe seco y alguien soltó un ¡cuidado! Justo entonces llamaron a mi grupo de embarque. Me levanté, rodé la maleta hacia la puerta de embarque y dije las palabras que llevaba años sin atreverme a decir. Espero de corazón que pasen una bonita Navidad, le dije. Pero este año van a tener que arreglárselas sin mí. Colgué antes de que pudiera contestar, antes de que el llanto o la rabia de ella se me metieran por alguna rendija. Mientras avanzaba por el pasillo hacia el avión, lo último que vi en la pantalla fue una foto nueva que apareció en el chat familiar unos minutos después, enviada por mi hermana. 5 niños con pijamas que no combinaban, uno llorando, otro cubierto de masa de galletas. Mi mamá al fondo con la mano en la boca y los ojos desorbitados. Incluso en la foto borrosa casi podía oír su jadeo. ¿Qué? Esto no puede estar pasando. Y por primera vez, no me apresuré a hacerlo más fácil. Puse el móvil en modo avión, lo guardé en el bolsillo del asiento y por una vez me elegí a mí. Cuando el avión aterrizó y el teléfono volvió a coger señal, la pantalla se encendió otra vez con llamadas perdidas, mensajes de voz, 37 mensajes sin leer en el chat familiar. Por un momento, mi dedo flotó sobre el icono de modo avión otra vez. Podría haber dejado todo en silencio y desaparecer en el ruido de las olas, fingir que la cobertura era mala y ya. Pero otra parte de mí, la que durante años había ido recogiendo los pedazos, necesitaba ver qué pasaba cuando yo no lo hacía.
Abrí el chat. El hilo parecía un choque en cámara lenta. Primero estaban los mensajes de confusión de mis hermanos cuando mi mamá por fin les dijo que yo no iba a ir. ¿Cómo que Claudia se echó para atrás? Pensé que habías dicho que lo tenía claro, escribió mi hermano. Entonces, ¿quién cuida a los niños esta noche?, insistía mi hermana. Luego la discusión cambió de dirección poco a poco, como un río que encuentra otro cauce. Nos dijiste que lo tenía resuelto, que ella había aceptado hace semanas, escribió mi hermana. Mamá, reservamos todo en base a lo que tú dijiste, añadió mi hermano. Por primera vez, la frustración no iba dirigida hacia mí, sino hacia ella. En medio de la tormenta de textos, mi madre repetía la misma frase una y otra vez. Cambió de opinión a última hora. No sé qué le pasó. Se me apretó la mandíbula. Yo no había cambiado de opinión. Por fin estaba actuando en función de ella. Hay una gran diferencia entre sorprender a alguien y traicionarlo. Mi familia jamás se preocupó por esa diferencia cuando se trataba de mí. El sol ya estaba alto cuando salí del minúsculo aeropuerto y el aire cálido me golpeó la cara. Olía a sal y a coco, a protectores solares ajenos. Mientras el taxi me llevaba al hotel, miré por la ventana. Palmeras, letreros de hoteles, parejas caminando de la mano. Por dentro, el chat seguía ardiendo. Entró una videollamada. Mamá. Estuve a punto de ignorarla, pero suspiré y la contesté, más por curiosidad que por obligación. Su cara llenó la pantalla, enrojecida y fuera de sí. Detrás, el salón parecía una juguetería después de un terremoto. Papel de regalo, plásticos, galletas a medio comer, 2 niños peleándose en el suelo, uno llorando en el sofá, un dinosaurio de plástico gigante con la cabeza arrancada. Un dibujo animado chillaba desde la televisión a todo volumen, sin que nadie le prestara atención. ¿Se puede saber qué crees que estás haciendo, Claudia?, soltó antes de que yo pudiera saludar. Tu hermana está en la ducha. Los gemelos están peleando por una tablet. Tu hermano está intentando dormir al bebé. Y tu padre se fue corriendo al súper porque se nos acabó el pan. Nos estamos ahogando. No puede ser que esto sea una broma. Me apoyé en el cabecero mullido de la tumbona de la piscina del hotel y giré un poco la cámara para que viera el borde del agua, las palmeras, el cielo azul sin una nube. ¿Una broma? Casi me reí, pero me contuve. Estoy tumbada en una hamaca, dije. Te dije que me iba de vacaciones y, sorpresa, lo he hecho. Se quedó mirando la pantalla como quien ve una escena del crimen. Mandaste una foto de la maleta, pero pensé que estabas exagerando, admitió. ¿De verdad estás ahí? Sí, respondí. De verdad estoy aquí. Un grito agudo sonó detrás de ella. Uno de los gemelos empujó al otro y se estrellaron contra la mesa de centro. Un vaso de plástico rodó por el suelo, goteando jugo naranja. Mi mamá se estremeció y giró la cabeza un segundo, pero no apartó del todo la vista del teléfono. Deberías estar aquí, escupió. Esta es tu responsabilidad. Ahí estaba, al fin. No un favor, no ayuda, no detalle. Mi responsabilidad. ¿Y por qué exactamente?, pregunté en voz baja. ¿Porque soy la única que no está casada? ¿Porque no tengo hijos todavía? ¿Porque decidiste que eso hacía mi tiempo menos valioso? Abrió la boca y luego la cerró. Vi el engranaje en su cabeza, esa forma en que siempre reescribía la historia para colocarse como la mártir. «Sabes que yo no puedo con todo esto sola», dijo usando la frase que había repetido toda mi vida. «No soy la de antes. Pensé que lo entendías. Pensé que te importaba». «Ese es el problema», contesté. «Sí me importa. Me ha importado tanto que ya perdí la cuenta de las fiestas, fines de semana y noches que he regalado para que todos estuvieran bien. Pero se acabó preocuparme yo sola». Se le humedecieron un poco los ojos. Por primera vez la noté menos enfadada y más asustada. No por los niños ni por el desastre, sino por otra cosa, por darse cuenta de que su red de seguridad favorita ya no estaba donde ella la había dejado. «Me estás castigando», susurró, «castigando a tu propia madre». Dejé que el silencio se estirara,
mientras oía el caos de fondo, el mismo ruido que yo había absorbido año tras año. Tal vez sí, dije al fin. O tal vez solo me estoy negando a seguir castigándome a mí. ¿Tienes idea de cómo se siente ser siempre la que tiene que cancelar? Que te digan que los demás tienen responsabilidades de verdad, mientras a ti te tratan como una pieza de repuesto. Lo estás tergiversando, protestó sin mucha fuerza. Solo necesitábamos tu ayuda. Las familias se ayudan. Las familias también se respetan, respondí. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo para Navidad? No lo que necesitabas que hiciera, sino lo que quería. No dijo nada. Alguien la llamó desde la cocina. El bebé volvió a llorar. La voz de mi hermano sonó de fondo, irritada. «Mamá, los gemelos acaban de tirar jugo por toda la mesa». Mi madre desvió la mirada un segundo con el pánico escrito en la cara, no solo por el desastre, sino por el hecho de que tendría que admitir delante de todos que esta vez había jugado con mi vida y había perdido. «Esta conversación no ha terminado», me advirtió, mientras giraba la cabeza hacia el ruido. «No sabes lo que estás haciendo». «Claro que lo sé», respondí. «Por primera vez te dejo a ti lidiar con la situación que tú misma creaste. Les dijiste a todos que yo había prometido algo que nunca acepté. Organizaste tus planes sobre esa mentira. Yo solo estoy dejando de taparla». Su boca se tensó. «Te vas a arrepentir cuando veas que estás alejando a tu familia». Lo irónico es que yo llevaba años sintiéndome en la periferia de mi propia familia, útil solo cuando alguien necesitaba algo. «Puede ser», dije suave. «O quizá la que se arrepienta seas tú, cuando te des cuenta de cuánto me has dado por sentada». Colgué antes de que contestara. Durante un momento, la culpa se levantó dentro de mí, pesada y familiar. Estuve a punto de devolverle la llamada. Estuve a un paso de ofrecerme a acortar el viaje, de correr a casa para recomponerlo todo. Entonces levanté la vista. Un niño chapoteaba en la parte baja de la piscina, chillando de alegría, mientras sus padres lo miraban desde las tumbonas, riendo y relajados, turnándose para entrar al agua. Nadie parecía exhausto. Nadie tenía cara de haber sido engañado para estar allí. En la tumbona de al lado, una mujer de unos 40 y tantos leía un libro mientras su pareja traía 2 bebidas del bar. La mujer levantó la vista, me vio con el teléfono aún en la mano y sonrió con esa complicidad que a veces surge entre desconocidas. «¿Familia?», preguntó, levantando una ceja. «Demasiada», respondí, y para mi sorpresa, ella asintió como si entendiera más de lo que yo había dicho. Me recosté y cerré los ojos, dejando que el sol me calentara la cara. ¿Cuántas de nosotras hemos crecido creyendo que ser buena hija significa estar siempre disponible? ¿Cuántas hemos confundido explotación con amor porque viene envuelta en frases como «la familia primero» y «hay que sacrificarse»? Los mensajes siguieron llegando durante el día. Textos furiosos, otros llenos de culpa, notas de voz llenas de suspiros dramáticos. Una foto de mi hermana en un vestido arrugado, con un niño en cada cadera, el pelo a medio peinar y una expresión de puro agotamiento y rabia. Un mensaje de mi hermano que empezaba como una disculpa, con un «sé que mamá a veces se pasa», y a mitad de frase se convertía en otra acusación. «Pero podrías haber avisado antes». Por primera vez no respondí. Dejé que el hilo siguiera sin mí. Me bañé en el mar, caminé por la orilla, pedí servicio a la habitación. Vi el atardecer teñir el mar de naranja y rosa. Escuché el sonido del océano en lugar de las quejas. Por cruel que suene a algunos, se sintió menos como venganza y más como si, por fin, el peso se estuviera recolocando donde correspondía, cada uno cargando con sus propios hijos, con sus propios compromisos. Esa noche, mientras mi familia se veía obligada a cancelar cenas, reprogramar planes y turnarse para cuidar a los niños, yo cené sola en la terraza de la habitación, con una vela pequeña sobre la mesa y el viento jugando con mi cabello. En algún momento, la mujer de la piscina pasó por delante y me saludó con la mano. ¿Primera Navidad sola?, me preguntó cuando se acercó a preguntar si podía sentarse un minuto. Dudé, pero asentí. «Primera Navidad sin hacer de niñera», maticé. Ella se rió.
Una risa cansada. La mía fue a los 32, dijo. Mi madre no me habló en 3 semanas. Ahora es ella la que llama para preguntarme cómo poner límites a mis tías. A veces alguien tiene que ser la primera en salirse del papel para que los demás se den cuenta de que hay más guiones. No era una mentora ni una terapeuta, solo una extraña en un hotel, pero sus palabras se me quedaron pegadas. Tal vez eso era lo que yo estaba haciendo, saliéndome del papel asignado. No volví a oír la voz de mi madre hasta 2 semanas después de Navidad. Durante los primeros días tras el viaje, el chat familiar había sido un campo de batalla. Mis hermanos discutiendo de quién era la culpa de que todo se hubiera venido abajo, quién debía haber verificado conmigo, quién había tomado por hecho qué. Mi mamá intentando reconducir la historia hacia Claudia es impredecible y demasiado emocional, pero algunos mensajes se le escapaban de las manos. ¿Por qué dijiste que ella había prometido si no lo había hecho? Escribió en un punto mi hermano. Siempre haces lo mismo, añadió mi hermana. La ofreces tú y luego te sorprende que se enfade. Ver eso desde la distancia, con el sonido del mar todavía fresco en la memoria, fue como ver cómo se corría el telón de una obra en la que yo llevaba años siendo protagonista sin conocer el libreto. Durante años había estado tan ocupada interpretando el papel de hija confiable que no me había dado cuenta de que también era el chivo expiatorio, la solución automática cada vez que mi mamá se comprometía de más. Después de Año Nuevo, el chat se quedó en silencio. Sin feliz año de mi madre, sin fotos de los niños brindando con jugo de manzana, sin chistes de mi hermano. Solo silencio, como si todos hubieran retrocedido a sus esquinas a lamerse las heridas. Paula alzó una ceja cuando se lo conté en una cafetería de vuelta en la ciudad, mientras el mundo ya estaba en modo propósitos de Año Nuevo. ¿Y tú qué crees?, preguntó, removiendo el café. ¿Que te están castigando por poner un límite? Puede ser, respondí. O puede que, por primera vez, no sepan qué hacer conmigo ahora que la culpa dejó de funcionar. Notar ese vacío era raro. Durante años había sabido exactamente qué esperaban de mí, y ahora, nada. Era incómodo y liberador al mismo tiempo, como cuando te quitas unos zapatos que te aprietan y al principio sientes raro caminar. La llamada llegó un martes cualquiera por la tarde, mientras yo estaba doblando la ropa limpia en mi cuarto, con una serie de fondo y la sensación tibia de la rutina. El celular vibró y allí estaba otra vez. Mamá. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Podía justificarlo de 1000 maneras. Estaba ocupada, no tenía energía, no quería pelear. Luego pensé en todas las personas que estarían escuchando esta historia queriendo gritarme. Contesta, haz que lo digan en voz alta. Así que contesté. Esta vez su voz sonaba más tranquila, más baja, como alguien que por fin se ha quedado sin fuerzas para gritar. Hola, Chloe. Hola. Hubo una pausa larga. Me la imaginé en la cocina, sentada a la mesa con una taza de té, enroscando el cordón de la bata en lugar de un cable de teléfono imaginario. Quería hablar, dijo al fin, sin gritos, sin los niños alrededor, solo hablar. Me senté también casi por reflejo, como si estuviéramos frente a frente. Vale, respondí. Te escucho. Tomó aire. Podía oírle el esfuerzo en cada inhalación. La Navidad fue un desastre, admitió sin rodeos. Tu hermano y tu hermana se pelearon toda la noche. Los niños estaban descontrolados. Tuve que cancelar la cena. Tu padre terminó haciendo pizzas congeladas, mientras yo intentaba quitar betún del tapete del salón. Se nos quemaron unas galletas. El árbol casi se cae. Me lo contó casi con humor negro, pero debajo había vergüenza. Hubo un tiempo en que esa descripción me habría llenado de culpa, de ganas de decir, «¿Ves? Si yo hubiera estado...». Ahora sonaba simplemente como la realidad, una realidad de la que yo los había protegido durante años. «Lo siento, de verdad», dije. «Siento que haya sido tan duro, pero no me arrepiento de no haber estado». «Lo sé», respondió bajito, «y eso es lo que me asusta». Guardó silencio un momento más. Se oía el tic-tac del reloj de pared, ese que siempre sonaba en la casa, marcando el tiempo de las discusiones. ¿Sabes qué me dijo tu tía Luisa cuando le conté lo que pasó? No contesté. Tía Luisa,
la del honra a tu padre y a tu madre, cada vez que alguien se quejaba de algo. Me preguntó por qué creía que era tu trabajo arreglarlo todo. Continuó. Me dijo, llevo viéndote hacerle eso desde que era adolescente, volviéndola responsable de los problemas de los demás. Me quedé helada cuando me lo dijo Chloe. Mi tía Luisa, precisamente ella. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté al fin, sintiendo una mezcla de curiosidad y defensa. Le dije que eres confiable, que siempre has sido la fuerte, que no tienes tanto lío como tus hermanos. Respondió despacio, como si oyera sus propias excusas en voz alta por primera vez. Y ella me miró y dijo, o tal vez asumiste que no importaba tanto porque no se quejaba. Se hizo un silencio espeso. Podía sentir mi propio corazón latiéndome en los dedos apoyados sobre la mesa. No me di cuenta de cómo sonaba hasta que me oí decirlo, susurró mi mamá, como si tu vida valiera menos que la de tus hermanos porque era más cómodo usarte. Usarte. Esa palabra cayó entre nosotras como una piedra. Podrías haberme preguntado, dije, con voz tranquila, sin gritar. Podrías haber tratado mi tiempo como algo que importa. Podrías haberme dejado elegir. Lo sé, dijo, y lo siento. No fue una disculpa de película, llena de lágrimas perfectas y frases dramáticas. Fue más pequeña, torpe, pero había algo auténtico en su voz, algo que yo no había escuchado antes. Siento haberte hecho sentir que solo valías cuando hacías cosas por nosotros, añadió. Siento haberle dicho a todo el mundo que habías prometido algo que no prometiste. Quería tanto que la Navidad saliera perfecta que te usé como garantía. Tragué saliva. No es solo este año, contesté. Es que llevas haciéndolo toda mi vida. Lo sé, repitió, y esta vez las palabras sonaron más pesadas. Tu hermano y tu hermana me dijeron que he cargado demasiado sobre ti, que siempre di por hecho que tú entrarías al rescate. Tu hermana dijo que nunca se le ocurrió cuestionarlo porque así habían sido siempre las cosas. Así las crié yo. La imagen de mis hermanos reclamándole, no por mí directamente, sino por las consecuencias que ellos habían sufrido, me produjo una mezcla rara de alivio y tristeza. En parte, era injusto que solo reaccionaran cuando les afectó. En parte, era la única forma en que podían verlo. Una parte de mí quería soltarle todo el enfado guardado, preguntarle por qué tuvo que estallar una Navidad y quedar mal delante de todos para que por fin lo viera. Otra parte entendía que, para ella, admitir eso era como saltar al vacío, cuestionar el papel de madre sacrificada que se había contado a sí misma durante décadas. ¿Y ahora qué?, pregunté al fin. ¿Te disculpas? Yo te perdono, y el año que viene vuelvo a hacer de niñera, mientras ustedes reservan restaurantes bonitos. No, dijo rápido. Eso no es lo que quiero. No quiero tenerte aquí por obligación. No quiero que estés con nosotros resentida, fingiendo una sonrisa. Quiero que estés porque quieres, y si eso significa que a veces digas que no, entonces... Hizo una pausa antes de terminar. Entonces tendré que aprender a vivir con eso. Ahí estaba el cambio real. No en la disculpa, sino en aceptar, al menos en teoría, que yo ya no iba a doblarme siempre. No estoy diciendo que nunca vaya a ayudar, respondí. Quiero a los niños. Me encanta pasar tiempo con ellos. Pero si quieres que haga de niñera, me lo pides. No lo das por hecho. No organizas tu vida alrededor de mí sin mi consentimiento. Y si digo que no, ahí se acaba el tema. Sin discursos de responsabilidades de verdad, sin ataques en el chat, sin campañas para hacerme quedar como la mala. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Es justo, admitió. Y otra cosa, añadí, sintiendo como una parte de mí se tensaba de miedo, pero otra se mantenía firme. Si es trabajo de niñera, y no solo tiempo en familia, me pagas como pagarías a cualquier otra persona por cuidar a 5 niños. Hubo un silencio abrupto, casi audible. Incluso a través del teléfono sentí cómo se tensaba. No porque no pudiera hacerlo, sino porque era la primera vez que ponía un precio claro al trabajo que había estado recibiendo gratis toda la vida y al rol de buena hija que, se suponía, venía sin factura. «Puedo hacerlo», dijo por fin,
con un tono raro, mezcla de orgullo tragado y aceptación. Si te pedimos que cuides a los niños, te pagaremos. La versión de mí de hace 5 años se habría echado atrás en ese punto por miedo a exigir demasiado, a ser etiquetada de interesada. La versión de mí que había visto a 5 niños a través de una pantalla mientras se bronceaba en una piscina sintió algo diferente. No codicia, sino dignidad. Y una última cosa, añadí, inspirando hondo. Si vuelves a decirle a alguien que yo prometí algo que no prometí, se acabó. Lo digo en serio, mamá. No voy a pasar otra década limpiando mentiras que tú cuentas para quedar como la anfitriona perfecta. Se quedó callada un largo rato. Podía imaginarla apretando los labios, mirando por la ventana de la cocina, evitando su propio reflejo en el cristal. Esa no es la persona que quiero ser, dijo al final en voz muy baja. No me gusta cómo soné este año. No me gusta que hayas tenido que hacernos daño para que te escuchara. Pero supongo que... Tragó saliva. Supongo que no te dejé otra opción. No respondí enseguida porque la verdad era exactamente esa. Llevaba años siendo razonable, diplomática, complaciente. Había intentado hablarlo de 1000 formas suaves. Solo cuando desaparecí se dieron cuenta de cuánto había estado sosteniendo. «Chloe», dijo casi en un susurro, «¿crees que podrás perdonarme?» El perdón es complicado. No es un interruptor que se enciende y apaga. Es un límite que mantienes incluso cuando la otra persona ya pidió perdón. «Puedo perdonarte», respondí despacio, «pero no voy a olvidar, y no voy a volver a ser la que era antes de esta Navidad». «Yo tampoco te lo pediría», dijo, y por primera vez le creí un poco. Luego hablamos un rato de cosas más sencillas, como si necesitáramos aflojar el nudo después de tanto apretarlo. Del trabajo, de los niños, de cómo mi hermano tuvo que cancelar su cena elegante y acabó comiendo comida a domicilio en la cocina mientras los gemelos se peleaban por un juguete roto. No voy a mentir, una parte pequeña y algo vengativa de mí disfrutó de la imagen. No porque quisiera que sufrieran, sino porque, por primera vez, su comodidad no se había pagado con mi agotamiento. También me contó que mi hermana llevaba días diciéndole que se había dado cuenta de cuánto asumía de mí sin pensar, que sentía haber participado en esa dinámica sin cuestionarla. No fue una transformación mágica, pero era un principio. Terminamos la llamada en una especie de tregua, no en un cuento de hadas. Sin grandes declaraciones ni promesas de un futuro perfecto, solo un acuerdo silencioso de que las cosas iban a ser distintas y que, si no lo eran, yo volvería a irme. Esta vez sin aviso, sin fotos de maletas. Semanas después mi hermana me escribió: «Estamos pensando hacer una carne asada en primavera, sin niñeras ni nada, solo estar. ¿Te animas?» Y por primera vez le creí. Sonaba como si me invitara como persona, no como cobertura. Casi pude vernos en el patio cada uno vigilando a su propio hijo, turnándonos de manera natural, sin que alguien se sacrificara más que los demás. Tal vez esa sea la verdadera revancha. No los gritos ni las rupturas dramáticas, sino obligar a la gente a reconstruir su mundo sin asumir que tú eres el cimiento gratis sobre el que pueden apoyarse. No sé cómo será la próxima Navidad. Quizá esté ahí, en la misma casa de siempre, tomando chocolate caliente y riendo con mis sobrinos, mientras mis hermanos también se turnan para acostarlos, cada uno levantándose de la mesa con la misma frecuencia que yo. Quizá esté en otro viaje, viendo cómo las olas llegan a la orilla mientras mando un «Feliz Navidad» correcto y nada más al chat familiar, sin fotos de maletas, simplemente siendo clara desde el principio. Lo que sí sé es esto: ahora entienden que, si quieren que forme parte de sus vidas, tienen que tratarme como un igual, no como un recurso. Ya han sentido en una sola fiesta brutal lo pesado que es el fardo cuando yo no estoy ahí para cargarlo. Y mi madre, la misma que un día jadeó «Esto no puede estar pasando», con el teléfono en la mano, ahora sabe que sus planes perfectos se derrumban sin mi consentimiento, no sin mi obediencia. Así que ahora te pregunto a ti: ¿fui cruel por apartarme y dejar que mi familia sintiera el caos que siempre había volcado sobre mí?
¿O era la única forma de que, por fin, me vieran como algo más que la niñera integrada de la familia? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿habrías regresado corriendo en cuanto viste la primera foto de los niños llorando? ¿Habrías cedido ante el primer «me estás castigando»? ¿O crees que tracé la línea exactamente donde debía estar, incluso si dolió? Porque al final, la pregunta que queda flotando es sencilla y brutal. ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificarte antes de reconocer que también mereces una Navidad, o una vida entera, que sea, por fin, para ti?